Ahora sí, ¿no? Aló. Ya, bien. Buenas noches con todos, estimados amigos. Ya estamos en el tramo final de las diversas sesiones de Derecho Administrativo y como ya se les había indicado, pues el día de hoy vamos a desarrollar dos casos prácticos y tomando en cuenta el número de alumnos vamos a dividirnos en dos grupos, ¿no? A través de los cuales se les va a asignar aleatoriamente conforme a la orientación de nuestro coordinador para que resuelvan algunas preguntas. El propósito de retroalimentar tendrían en esencia el tiempo de 6:20 a 7:20, ¿no? Y quedaría pues un espacio que podría coincidir para que ustedes remitan las respuestas o eventualmente pues puedan desarrollarlas en la sesión. Entonces ya se procedería pues a la división de los grupos en función al número de participantes. Tenemos 8 y se les asigna en este momento el caso práctico pertinente. Estimados alumnos, por favor, aceptar la invitación para unirse a las salas. Doctores, por favor, aceptar las invitaciones para unirse a las salas. ¿Están viendo? Sí, ya hay 3. ¿Quién falta? No parece. Lo que no sé es si estarán, ¿Mm? no sé si estarán trabajando, ¿no? Giancarlos y Lorena nomás no entran. Lo han dejado prendido nomás. Ahí lo voy a mirar, Lorena. Ya. Ya. Bien, claro. Se salió Lorena, la botaste mal. Es usted, Lorena.
Doctor, buenas noches. Estamos resolviendo un caso práctico. Lo voy a redireccionar al grupo que le toca. Ok. Listo. Para que lo diga, probablemente lo mandó a ese correo, pero sí, mándame atrás, por favor. Sí, 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 sería bien. Doctorita, buenas noches. Estamos realizando el caso práctico. La voy a redireccionar hacia el grupo que le tocaría. ¿Ahorita? Ujú. Sí, correcto, doctor. Hasta las 7:20 estamos resolviendo el caso. Pero, ay, ¿con qué me vas a poner? En la segunda sala. Bueno, ahorita debería estar con el doctor Ireijo. Ya, y si falto, No, doctor. No es con nota, no es con nota, es participativo para hacer un tema más didáctico, no se preocupe usted. ya, ay, Ya, ya, pues ya, pon. ya, doctor. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos resolviendo el caso práctico. Lo voy a redireccionar al grupo que le tocaría. Estaría ahorita con la doctora Farfán Peña. Gracias. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches.
Doctor, buenas noches. Estamos resolviendo un caso práctico. Lo redirijo al grupo que le corresponde. Ahí también justo está el doctor para que le haga las consultas respectivas.
Ya hemos vuelto, amigos. Debo entender de que han tenido un tiempo razonable para desarrollar el caso práctico asignado y, como corresponde, la idea es retroalimentar las posiciones desarrolladas en cada caso, ¿no? Obviamente, cada grupo ha estado instituido, sumado, adicionado de valiosos integrantes, que son los que se entiende han elegido uno de sus compañeros, uno de sus pares, para en un espacio, un lapso de 5 minutos, explicarnos, ¿no?, en función a las interrogantes planteadas, las respuestas que a su juicio consideran pertinentes. Entonces, en puntual coordinación con el amigo de soporte logístico que nos acompaña, estaremos prestos a escucharles, ¿no?, en estos 5 minutos. Sí, doctor, el primer grupo estaría conformado por el doctor Cristian Castillo y el usuario Enrique, que no lo tengo identificado. Genial. Doctor Castillo, no sé si... ¿Qué tal? Buenas noches. Estuve trabajando con el doctor Castillo. Genial, genial. Me parece bien que igual no todos nos podemos retroalimentar y si por una u otra causa no aparece, podemos suplirnos, ¿no? Podemos siempre darnos la mano. De eso se trata el trabajo de equipo, ¿no? Resolver cuestiones en las que normalmente no todos coincidimos, pero que buscamos un propósito único, ¿no? Yo estaba hablando con él, pero de repente tendrá inconvenientes con él. Vamos a compartir ahí sí. lo que trabajamos. Sí. Enrique, por favor, ¿podrías compartirlo el trabajo? Tú que has digitalizado eso. Ok. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver la... Sí, pero no se ve completo, creo. Es un poquito más amplio. Ahora sí. Ahora Ya. sí. Entonces, un poco, si me permite, doctor Guamán, nosotros hemos determinado que el Estado presume que toda la información y documentación que ha sido ingresada al ámbito de la administración pública por parte del administrado goza del principio de presunción de veracidad, pero eso no quiere decir que sea inmune a un control posterior, sino que esta es una presunción legal dentro de la que se admite prueba en contrario, es decir, que si se podría llegar incluso a declarar la nulidad del acto administrativo de determinarse que se ha vulnerado la presunción de veracidad, como en este caso no se declaró nulo el acto administrativo porque ya había concluido el contrato, sin embargo se sancionó con 36 meses de inhabilitación a la empresa jurídica, a la universidad que presentó el documento falso, ¿no? Entonces creemos que el principio de presunción de veracidad es una facultad que le da la ley al Estado y al administrado para que haya un flujo rápido de la documentación y no se haga un control previo, sino posterior a los hechos. Eso es en cuanto al principio de veracidad. Ahora, el principio de presunción de veracidad en el caso concreto sí se ha aplicado adecuadamente, pero este principio de veracidad en el mismo artículo 4 de la ley, del texto único ordenado de la ley 27.444, en el numeral 1.16, se establece que hay un privilegio de control posterior que le faculta a la administración el derecho de comprobar la veracidad de la información y la documentación presentada, de tal manera que se está priorizando el control posterior para no hacer de la administración pública un embudo que no permita que los actos administrativos fluyan en forma adecuada y se demoren en la emisión
de los actos administrativos propiamente dicho. Es decir, si nos dedicamos a analizar antes del procedimiento de selección, si la carpeta presentada por el postor 1, 2 y 3 tienen la documentación verdadera, yo creo que el proceso de selección no se llevaría a cabo en 25, 30 días, sino se llevaría a cabo en 6, 7, 8 meses. Y por lo tanto, el usuario final, que es a quien se tiene que satisfacer la necesidad de este caso, no estaría gozando en su oportuna. Es decir, por ejemplo, si vamos a comprar frazadas, estas frazadas se comprarían ya en el mes de verano y no en invierno, ¿no? Un poco tanto así. En el ámbito de las contrataciones públicas, de acuerdo al acto resolutivo, ¿qué implica el principio de fiscalización posterior? Implica que la autoridad esté en la obligación de privilegiar las técnicas de control posterior antes de las técnicas de control preventivo, con la finalidad de dotar de mayor dinamismo, lo que veníamos diciendo, ¿no? La administración pública, y por ende se satisfagan las necesidades de los usuarios finales objeto de la contratación pública. Se ha verificado su aplicación durante la ejecución del servicio y no previo, lo que ha permitido dos cosas: que se ejecute el servicio en el modo y forma adecuado, y que no se haga una desnaturalización del servicio propiamente dicho. Y finalmente, ¿cómo diferenciar la presentación de información falsa, inexacta o adulterada en un caso concreto? La información falsa es cuando la persona a quien se le atribuye haber suscrito el documento declara no haberlo hecho. Por ejemplo, una constancia que decimos que el doctor Luis Alberto Guamán ha certificado que el señor Cristian Castillo ha hecho un curso de 250 horas, por ejemplo. Llega a la consulta al doctor Guamán y le dicen, no, esa no es mi firma. Entonces, ese es un documento falso. Ahora, respecto a un documento inexacto, pese a que el doctor Alberto Guamán hubiera otorgado la constancia, en vez de 120 horas le hemos puesto 240 horas. Entonces diría, sí, es mi firma, pero el contenido de la constancia no es válido porque nosotros solamente hemos dado un curso de 120 horas y no 240 horas. Y cuando se trata de una adulteración es cuando el documento se pueden cambiar las fechas, se pueden superponer fechas de tal forma que se pueda verificar que el documento, pese a haber sido emitido por su titular, se encuentra con alguna adulteración del tipo de fechas, derechos o alguna obligación contenida en el documento, ¿no? Eso sería el trabajo que hemos hecho con Enrique y que más o menos creo que es el análisis de la resolución 299 de 2021, que a nuestro criterio la sanción ha sido bien impuesta por parte del tribunal. Gracias. Claro, claro que sí. El grupo que ha desarrollado el tema es una situación bastante complicada, ¿no? Yo estaba atento precisamente a los audios de los participantes y de cierta manera les daba la razón cuando decían, caramba, ¿cómo es que una casa de estudios tan connotada puede tener la delicadeza, pues, de caer en estas sutilezas, podemos decirlo, ¿no? Pero como yo le rescataba desde un inicio, ni siquiera el administrado más preparado puede verse susceptible o puede verse involucrado en un escenario como esto, ¿no? Yo en realidad, cuando tomé conocimiento de estas dos resoluciones, y como les comentaba, he escrito un artículo al respecto sobre ello, me llamó sobremanera, porque si tú piensas, como le escuchaba uno de los compañeros, en el ciudadano común y corriente, de repente el que vende pilas, o el que vende sandalias, o el que vende botas, y sabe de un procedimiento de selección, y con su inexperiencia, o con el tesón digámoslo así, de presentarse, de poder obtener un mejor rédito, una mejor imagen, lo hace erróneamente, ¿no? Podríamos entender, asumir que, bueno, por allí pues cometió errores de principiante, lo que se llama. Pero ya organizaciones mucho más sólidas, mucho más cuidadosas, cuyos filtros deberían ser también más estrictos, le pasa estas cosas, ¿no? Y como ustedes están viendo, se trata en realidad de una sanción bastante gravosa, dado que en la práctica pues estarían 3 años, ¿no? Condicionados a la imposibilidad de contratar con el Estado peruano. Obviamente, debo entender que en base al staff de profesionales que componen las casas, que no son cualquier institución, ya deberían haber planteado pues el contencioso administrativo, ¿no? Estaremos atentos en la medida de lo posible, estaremos atentos a qué nos dicen los tribunales, ¿no?
dado que en estos rubros, en estos temas, siempre nos sorprenden. Y digo siempre nos sorprenden porque hace poco, y justo estaba tratando de ubicar la última resolución, hace poco la Corte Suprema, en un proceso penal, me parece que con el voto del vocal San Martín, ha señalado que Odebrecht sí puede contratar con el Estado, pese a los problemas o inconvenientes que tiene, ¿no? Y siéndole sincero, buscaba esa resolución porque era algo novedoso, algo puntual, y llamada de consultador, pero creo que me la van a conseguir muy luego de los eventos. Pero de todas maneras quiero, dado el vínculo que tengo con los amigos de la Red Nacional de Arbitraje y la universidad, de proporcionarles ni bien la tenga, ¿no? Independientemente de que ya concluya o no el programa. Porque la idea del conocimiento es siempre compartirlo, ¿no? Creo que somos mejores personas si es que compartimos, si es que difundimos el conocimiento. Aquí, en el trabajo de grupo, simplemente quiero retroalimentar el tema cuando hay que hacer mención, mucho detalle con esto, y a veces entra la sutileza del lenguaje jurídico, que el principio de presunción de veracidad asume que la información o la documentación que uno formula ante la administración es susceptible de ser verdadera, o lo que es lo mismo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, veraz. Hay una profunda diferencia entre lo que es veraz y lo que es verdadero. Lo que es veraz es lo comprobable, lo indubitable, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sabemos que cada uno tiene la edad que tiene? Con, lógicamente, nuestro DNI, con nuestra partida de nacimiento, ¿no? Que son instrumentos objetivos, con la base de datos de RENIET. ¿Cuándo es algo susceptible de ser veraz? Por ejemplo, las noticias. ¿Recuerdan el caso Magali Medina? Cuando Magali Medina, a propósito, buscando ella, entre comillas, tener un celo de interés público, en cierto modo generó un escenario para que una persona, una ciudadana, ¿no?, admitiera, por aquellas causas que lógicamente nos toca a nosotros evaluarlas como ciudadanos, ¿no?, admitió que si bien se dedicaba al vedetismo, también ocasionalmente realizaba por el servicio sexual ilegal, ¿no? Y digo ilegal porque el Estado sí permite el servicio sexual, ¿no? Lógicamente con los parámetros que la propia ley establece, no solamente en el Perú, sino en cualquier parte. Y lógicamente el tribunal entró a tratar indirectamente el tema de la presunción de veracidad cuando decía, oye, tú, Magali, no necesitabas, ¿no?, crearle el escenario a la vedette para demostrar el contexto, porque el contexto no era relevante. O sea, era relevante que quizás la vedette se dedicaba a otras actividades, pero no tenías tú por qué, en cierto modo, exponer una situación que formaba parte de su espacio de intimidad. Más aún, recuerdo el caso, una sentencia bastante interesante, más aún si tú no puedes demostrar que has hecho la denuncia, por ejemplo, por ejercicio ilegal de la profesión, ¿no?, de la actividad sexual. Entonces, lo que buscaba, de la inferencia que realizaba el tribunal, era que buscaba el escarnio público, la comililla que llamamos comúnmente, ¿no? Entonces, siempre hay que saber tener la particularidad de saber diferenciar eso, porque muchas veces uno asevera que un documento es verdadero y pasa por el filtro del OCE y no lo es. Entonces, esas cositas siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Y el tema de fiscalización posterior, es cierto, es una línea general, una línea transversal, y que inclusive les comento, para cerrar con esto, de que muchas veces genera dudas en los comités de selección, que dicen, no, ya cuando se ejecute contractualmente el vínculo, ¿no?, ya se va a hacer la fiscalización. No, un momento, la fiscalización es una acción de la administración, es una actividad administrativa transversal. Se puede hacer antes, durante, con el comité de selección, o después de la ejecución contractual. Pero gran parte de los procedimientos sometidos a arbitraje son precisamente porque el comité de selección abdicó de sus competencias para no realizar la fiscalización posterior. Es más, recuerdo que hay procedimientos disciplinarios, porque también me especializo en ello, donde la entidad dice, oye, ¿quién veía esto? Ah, comité de selección, ya, inicia el EPAT. Y lógicamente, a veces, siendo bastante serio, no hay por dónde tirarle, como yo siempre digo, un salvavidas al comité de selección, porque el principio de fiscalización posterior
no te limita que sea antes, durante y después. Es más, ni siquiera el principio de fiscalización posterior habilita únicamente a la administración. En particular, recuerden el caso de los contratistas picones que les hablaba ayer, también pueden denunciar, aunque tengan o no razón, ¿no? Soy mal perdedor y denuncio que hay estos problemas. Y habilito la fiscalización. Entonces, esto es un ejercicio importante, un ejercicio que nos hace mover un poquito las neuronas y que lógicamente hace más dinámico este tipo de procesos, ¿no? Que siempre van dirigidos a la retroalimentación, pues, del conocimiento académico. De mi parte, estimados amigos, cuentan con un colega, un amigo, ¿no? Llámenme Alberto, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muy agradecido con ustedes. Muy buenas noches. Igualmente, excelente clase. Buenas noches. Gracias. Muy amable. Hasta luego, Cristian. Hasta luego. Nos vemos, Enrique. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Pasamos a la siguiente clase. No.